se introduce. Sí, que es el código. Un código de maneras. María Juancho Álvaro. Iván es el último. No, el que vaya a manejar el ordenador le ponemos uno. Por eso. Espera. Álvaro. Álvaro. Pues no lo sé, es que como nos han puesto aquí las pantallitas, ¿dónde era Juancho? Bueno, hay que hacerse una foto aquí todo. Vale. A ver. No, esperad. Hay que hacer una foto aquí. Una foto con... ¿Recordáis el año pasado el casting? Que son muy estéticos aquí los fotógrafos. Claro, lo Ya hacen ves muy tú bien. cómo lo miden todo. Lo hacen bien. Acercaros un poquito más. Vale. Venga. El ejemplar de la revista te lo he dejado a ti, No, me lo has dejado a mí. pero subrayado. No Está me... subrayado. Luego te lo paso, ¿eh? Sí. ¿Cuándo vuelves? ¿Te vuelves ¿A Madrid? Sí, ahora está. Yo me voy mañana para allá. Sí, tenéis historia. Te la miro. ¿Qué tal? Cuando estéis listos avisáis. Nos cruzamos todo el rato. Álvaro, cuando estés listo empezamos. ¿Estás? Bueno, buenas tardes. Es una alegría y un honor el poder cerrar el ciclo de mesas redondas en Seminci con el Día del Cine y el Cambio Climático, una iniciativa que empezó hace 2 años y que va cogiendo carne, cuerpo. No quiero extenderme mucho en la presentación, simplemente decir que en esta mesa hay pesos pesados y una peso pesada en temas de medio ambiente, ecologismo, defensa de la naturaleza y en general todo lo que tiene que ver con algo que nos preocupa a cualquier ciudadano, pero a los que de alguna manera le ardeamos de sensibilidad, que es el cambio climático y sus efectos. El origen siempre de este día, que se ha instaurado como el Día del Cine y el Cambio Climático, es ver de qué manera el cine, de sus diversas formas, creativas, desde el punto de vista de la exhibición, puede de alguna manera concienciar a la gente del peligro que tenemos ya encima. Ya esto no es que está por venir, está. Lo estamos viendo este tiempo en Valladolid, es como veraniego y es una rareza, ¿no? El cambio climático está aquí y tenemos que ver cómo concienciamos, digamos, a los ciudadanos y a mí me parece especialmente a la gente más joven
porque ellos son los que tienen la energía para pelear y para luchar por cambiar un poco la situación. No me voy a enrollar más, les voy a presentar la mesa. Del otro extremo hacia aquí, Álvaro Longoria, productor de cine, director de cine y una muy combativo con estos temas. Ya ha rodado películas con Greenpeace, es un director, productor muy concienciado con esta causa, aparte de ser un gran productor de otro tipo de películas de ficción. A su lado, un gran amigo querido, Iván Trujillo, mexicano, biólogo, viene al caso, aunque se dedica al mundo del cine. Ha sido director de la Filmoteca Nacional de México, es director del Festival de Cine de Guadalajara, México, al que acudo cada año a ver el mejor cine latinoamericano, y él es el primer festival que en el mundo toma en serio el tema del medio ambiente y sobre todo el tema del cambio climático y organiza por primera vez allí unas actividades que son las que yo veo y traigo aquí hace 3 años. Ahora mismo él puede jugar con varias barajas, el mundo del cine, el mundo de la biología, que nunca ha dejado, y el mundo del medio ambiente y la preservación del mismo. Y aquí más a nuestro lado, Juancho Pérez Uralde, muy conocido, un activista, un hombre comprometido con su tiempo y sobre todo con el medio ambiente. Ahora tiene una faceta más política que antes, pero él siempre, en cierto modo, meterse en una causa es hacer política, pero de la buena, ¿no? Y aquí a mi izquierda, María Sánchez, concejala responsable de Medio Ambiente, aliada y cómplice desde el primer día junto a Rosalba de esta iniciativa de aunar el cine y el cambio climático. Yo les voy a dejar, pero solo diciéndoles que en esta mesa aquel señor Álvaro Longoria trae un proyecto que creo yo que va a ser uno de los temas que vamos a poder calentar en esta mesa. Nada menos trae un código de buenas prácticas para promover cine respetuoso con el medio ambiente y el proceso de producción. Me parece un temazo, pero aquí la que modera el debate es María. María. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí hoy. Como decía Javier, ya son varios años y, bueno, pues se está convirtiendo en costumbre y una costumbre buena. Y, en primer lugar, pues eso, cómo no, dar las gracias a la Seminci, a Javier especialmente por haber emprendido este proyecto y también yo creo que por hacer de esto no solo una proyección de películas, sino una mesa de reflexión colectiva de cómo se pueden aunar las políticas. En este caso, yo haré una introducción sobre las políticas municipales, el cine y la concienciación ciudadana, que es muy importante. Hay muchas veces que se tienen que tomar medidas que trascienden mucho más allá del debate y la reflexión y por eso, bueno, pues también quiero agradecer al festival el anuncio que se hizo el otro día en la inauguración de la Seminci, que hablaba de que el año que viene vamos a tener por fin una espiga verde que hará que mucha más gente ponga el foco en la cuestión medioambiental y que, digamos, las proyecciones medioambientales de carácter medioambiental dejen de ser solo documentales, que luego hablaremos de ello porque el año pasado centramos bastante el debate, y podamos llegar también a otro tipo de público que normalmente no se plantea nada más. Bien, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos para afrontar el reto medioambiental precisamente es que habitualmente no se percibe como un problema y es que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no lo perciben porque no se ve. En YouTube se hizo hace unos meses un vídeo muy viral cuando han empezado las políticas en los municipios de restricciones del tráfico rodado, en el cual un señor salía diciendo «¿pero dónde está la contaminación si no se ve?». Entonces, bueno, sabemos y siempre decimos que estos procesos son lentos, que tenemos que seguir insistiendo, que tenemos que resistir, que hacer pedagogía política. Pero sí que es cierto que, bueno, que como no se percibe, muchas veces ponemos la comparación como cuando se dejó de fumar en los bares, que parecía que iba a haber una revolución ciudadana por esta cuestión, pero bueno, parece que la gente ha ido entrando por el motivo de la salud pública y poner en el centro las políticas de salud pública y entender que, bueno, pues que todo no es válido, ¿no? Y yo creo que en las cuestiones de cambio climático nos pasa, pero de manera mucho peor, porque, como digo, no se ven y no se ven de carácter inmediato las
posibles acciones o fórmulas que llevemos a cabo desde las distintas administraciones públicas. Como decía, esta escena de YouTube que os comentaba puede parecer cómica, pero como digo, tiene su razón de ser. Y voy a poner un ejemplo muy local. Como sabéis, en Valladolid, desde hace bien poco, en febrero, aprobamos un plan de emergencia de la contaminación. Y bueno, pues hemos tenido que cortar el tráfico en 2 ocasiones por alta contaminación. Y bueno, el domingo va a ser el tercer episodio porque las partículas se han disparado, aunque el dióxido de nitrógeno haya bajado. Y bueno, cuando tienes que hacer pedagogía política, dices, ¿cómo se lo explico esto a la gente para que la gente pueda entenderlo? Yo creo que en general la ciudadanía sí que es responsable y que entiende que tenemos que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo, pero cuando se pone en entredicho el confort, ese mal llamado confort al que nos han acostumbrado, pues parece que todo implosiona. Lo pongo como ejemplo porque ya habréis visto la prensa. Ayer estuvimos reunidos con distintas asociaciones de comerciantes, con gente que tiene sus negocios por el centro y evidentemente ven como una política frontal en contra de la economía local el restringir el tráfico rodado cuando hay altos episodios de contaminación. Digo esto para la reflexión, porque sí que es cierto y nos contaban, yo creo que es lo bueno de dialogar con todo el mundo, estamos abiertos a dialogar con todo el mundo, que nos dicen que, claro, la gente ve el anuncio y dice, pues en vez de ir al centro de Valladolid a comprar, pues lo mismo me voy a un centro comercial y eso puede pasar, ¿no? Entonces son reflexiones que yo creo que está bien que vayamos haciendo, teniendo claro que lo prioritario es la salud pública, pero sabiendo al escenario en el que nos enfrentamos. Como digo, todo el mundo sabe que hay muchas muertes que se producen por la mala calidad del aire, por el cambio climático, por los efectos medioambientales, pero como no son a corto plazo y no hay una relación directa, no se ven. Ayer mismo nos decían, hemos hecho una consulta en los hospitales y cuando decís que, bueno, evidentemente los datos de contaminación están ahí y se arrojan de manera a tiempo real por la red del ayuntamiento, nos dicen, hemos consultado en los hospitales y tampoco es que haya gente que se esté ingresando continuamente. Entonces, yo creo que este es el reto que tenemos desde el punto de vista medioambiental. ¿Cómo explicar a la gente que, aunque los procesos sean lentos, son devastadores? Porque son políticas que, bueno, pues que vamos realizando para evitar que llegue la catástrofe. Me diréis también que qué tiene que ver todo esto que estoy hablando, con el cine. Y yo creo que está muy relacionado, porque el año pasado en esta mesa hablábamos precisamente de eso, cómo nos pueden ayudar o no, consumir los documentales, películas a los que estamos acostumbrados, la gente muy concienciada sobre, digamos, lo que ve como la mayoría de los ciudadanos como algo que es una visión apocalíptica, ¿no? Porque tú ves los efectos devastadores y hay algunos que ya se pueden percibir, pero cuando hacemos políticas o contamos lo que está ocurriendo, pues mucha gente, como no lo percibe con inmediatez, no deja de, digamos, entrar por el aro de esos cambios que necesitamos producir. Bien, pues entonces yo creo que sin más vamos a empezar a introducir el debate. Igual que el año pasado, nosotros tenemos algunos espacios para la reflexión con esto que os iba comentando, pero vosotros los intervinientes, Álvaro, Iván y Juancho, evidentemente tenéis libertad para ir comentando lo que queréis. La primera cuestión sería que si creéis que es posible abordar este tema desde la ficción de una manera quizá menos directa, como decía, pero que cale más, ¿no? Es decir, están muy bien las películas documentales de consumo de gente muy concienciada, pero ¿cómo podríamos llegar al gran público? Y yo creo que está muy en la línea de lo que decía Javier con la idea de Álvaro de imponer, por así decirlo, un código de buenas prácticas para las películas, por ejemplo, que se proyecten en festivales de cine. Muchas gracias, Álvaro. Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo conseguir, pensar que una película de ficción se puede hacer, hablando del medio ambiente, como tema esencial? Qué susto, perdón. Que pensar que una película de medio ambiente se puede... el contenido de una película puede ser el medio ambiente es muy complicado. Los americanos lo hacen todo el rato con películas de catástrofes, ¿no? O sea, al final ahora están de moda, siempre han estado, pero ahora más, acaba de salir una donde hay todo tipo de catástrofes que pasan todas a la vez. Pero yo creo que eso al final no deja de ser un espectáculo y no habla del origen del problema, y es muy difícil encontrar una película o un tema que se pueda llevar a la ficción que hable solamente de eso. Puedes hablar de un caso particular, una persona particular que dedica su vida a luchar contra el medio ambiente o una operación o una iniciativa, ¿no?, en particular, pero así en genérico es muy difícil, ¿no?
y sin embargo sí creo que se puede hacer una labor más educativa. O sea, creo que el cine, igual que se está haciendo, pongo un ejemplo bastante claro, que es el tema de fumar, ¿no? O sea, ya no se fuma en las películas. No sé si os habéis fijado, que prácticamente no verás a nadie fumando en una película. No es que eso marque una diferencia absoluta, pero lo que sí que hace es que acostumbra o educa al espectador a que fumar no es lo normal. Y yo creo que con el tema del medio ambiente poco a poco hay que ir identificando un poco las buenas prácticas que se deben de hacer o que la gente puede hacer, porque creo que el gran problema que hay con el tema del medio ambiente es que se habla mucho del problema, pero nadie habla de la solución o nadie propone soluciones prácticas de lo que puede hacer cada individuo, cada uno de los que estamos aquí. O sea, yo, por ejemplo, esto es un problema. Esta botella que hay aquí es un problema. Y estamos hablando de medio ambiente y estamos consumiendo la botellita que la vamos a tirar. Y eso refleja totalmente la esencia del problema, ¿no? Al final hablamos mucho de que estamos en un problema, pero seguimos cogiendo el coche solos. Y yo tengo un diésel, por ejemplo, ¿no? Que todos los días me levanto por la mañana y digo, Dios mío, tengo un coche diésel, ¿no? Pero claro, es que hay que cambiar, eso no es fácil, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco lo que el cine puede hacer. Los documentales es público, es predicar para el converso. Lo que hay que hacer es que las actividades sostenibles se conviertan en parte habitual de la cultura popular. O sea, que para todos sea normal reciclar, para todos sea normal coger transporte público, para todos sea normal ir en bicicleta, que sea digamos, lo que está bien visto, ¿no? Y creo que el cine puede hacer muchísimo para ayudar en eso. Sí. Bueno, yo quisiera empezar un poco por lo que decía Javier Angulo hace un momento, y hablo desde la perspectiva del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que efectivamente hace 4 años iniciamos un poco esta discusión a iniciativa del Banco Mundial. El Banco Mundial generó una idea que se llamaba Fear for Climate, así con el número 4 en inglés, Fear for Climate, en donde partía de 2 preceptos, de ir a involucrar a la industria del cine en 2 grandes vertientes. En una, por supuesto, como industria, es una de las industrias que también contamina, que también impacta en el medio ambiente, pero quizás ahora menos al cambiar pues la tecnología. Antes, para revelar un rollo de películas se utilizaban miles y miles de litros de agua, y ahora pues aparentemente es menos, pero de hecho uno de los problemas es que no se sabe con las nuevas tecnologías también qué tanto se está impactando en el medio ambiente. Pero la otra vertiente importante en la que involucraba a la industria cinematográfica del Banco Mundial era precisamente en la cuestión de contenidos. No cabe duda que es una de las industrias, y lo acaba de decir justamente Álvaro, que mueve conciencias, que da ciertos parámetros, y el que si en los contenidos empezábamos a meter cosas como estas, de que la gente recicla, porque es una práctica, efectivamente, si se hace una película de época, pues es imposible, si es una película situada en los 60, pues es imposible que la gente no fume, ¿no? O sea, obviamente era el signo de la época donde todo el mundo fumábamos, ¿no? Pero efectivamente hay ciertas conductas que uno puede ir poniendo en la mesa. Y Fear for Climate manejaba estos 2 grandes conceptos. Por un lado, la reflexión de qué tanto está impactando la industria del audiovisual en el medio ambiente, qué tanto podemos evitarlo y efectivamente ir de alguna forma cambiando los hábitos a la hora de filmar una película, reducir la cantidad de energía, evaluar justamente el transporte de las estrellas. O sea, eso quizás vaya en contra del Star System, pero quizás es necesario abandonar que viajen en aviones privados y que todo el mundo viaje en transporte más público. Y de alguna forma hay compañías o instancias de producción que lo han empezado a hacer, ¿no? Tanto Universal como varias compañías empiezan a tener protocolos de tener ciertos racionamientos, evitando el dispendio energético que de alguna manera impacta en el medio ambiente y aumenta lo que se conoce como huella de carbono, ¿no? La BBC, por ejemplo, ya en Londres
hace que de sus producciones que son simplemente en Londres, el personal se transporte en transporte colectivo y no tenga que estar utilizando un exceso de transporte privado que va a generar de alguna manera más contaminación. Todo eso de alguna forma está en estudio, porque también puede ser que hay cosas que evaluar, o sea, la iluminación a base de LEDs nos hace pensar que requiere una energía mucho menor, pero también no sabemos si hay compuestos químicos que de alguna manera están impactando también a la naturaleza y que nos puede salir de alguna manera contradictorio. Eso, por supuesto, es algo de lo que hay que estar evaluando. Y eso, insisto, es por un lado un gran tema en el que se ha estado avanzando. Creo que incluso Álvaro tiene información al respecto de cómo en distintos países se plantean soluciones para hacer una producción fílmica sustentable. Yo diría que incluso en México, hace 4 años en Guadalajara, que estuvo presente Javier en esta reunión, pusimos como caso algunos, y casi que podría ser como anécdota, algunas películas que cuando hace una producción uno pues realmente se fija en muy pocas cosas, ¿no? O sea, llega hay que rodar y hay que hacer, y el director es la estrella y las actrices y los actores también son importantísimos y todo está en función de ellos, ¿no? Bueno, y pusimos en la mesa un caso muy clave de una producción de Felipe Casals, un productor, o digo, un director de cine de la nueva ébola del cine mexicano, que ya, pues ahora sí ya está de salida, digamos. Felipe ya tiene como 70 años, pero realmente es un director emblemático y que hizo una película que se llamaba El jardín de tía Isabel, en donde había una secuencia que se rodaba en la isla de Cozumel, muy al sureste de México, muy cerca de Cancún, bueno, y finalmente es una isla, y había una secuencia importante para él, que era una secuencia prácticamente de tortura, en donde está gente enterrada hasta la cabeza y le sueltan unas serpientes para atacarlos, ¿no? Entonces, en esa ocasión entraron estas boas que se llevaron de la producción. Estoy hablando de una película de hace 40 años prácticamente. Y bueno, pues salió perfecta la toma, todo muy bien. Terminaron, se fueron los actores y alguien dijo, bueno, wrap it up, que es como se dice normalmente ya al fin de la filmación, y a alguien se le olvidó llevarse las boas, ¿no? Y las boas, que era una especie introducida en ese momento, acabaron con 3 especies endémicas del lugar, que eran un pajarito y unos roedores, que quizás para muchos no sean importantes, pero efectivamente eran las especies que estaban solamente en ese sitio. De alguna manera vemos que el cine entonces impacta directamente el medio ambiente y eso lo pusimos como un estudio de caso. Por supuesto que cuando Felipe se enteró de ello, bueno, se le caía la cara de vergüenza, dijo, nunca pensé que eso ocurriera, y precisamente quien hizo el estudio de eso era Alfredo Cuarón, que es hermano precisamente de Alfonso Cuarón, y que Alfredo, pues lo único que comparte conmigo es que es biólogo e hizo el estudio de cómo el cine podía impactar directamente en este caso. Y simplemente como ese ejemplo, vimos que el cine, por supuesto, puede tener efectos nocivos y que tenemos que tener conciencia y hay que estudiarlo. Por otro lado, hay que aprovechar al cine justamente en este manejo de los contenidos y de cambio de hábitos que sabemos que ocurre, que puede influir y que es importante, y así lo planteaba justamente el Banco Mundial, en el que se pudieran hacer películas que tendieran a hacer ese tipo de cambios de hábitos y el respeto hacia el medio ambiente. En ese sentido, también el Banco Mundial generó ciertos estímulos, como generar la producción de películas en favor del medio ambiente y en contra justamente del cambio climático, que por cierto, hay que decirlo, hay quienes creen que el cambio climático no existe, ¿no? Entonces todavía esa es una posición muy clara de parte incluso de algunos gobiernos, en donde dicen, no es cierto, esto no está ocurriendo, y es tapar el sol con un dedo, ojalá y se pudiera tapar, ¿no? Pero efectivamente
En ese sentido, el Banco Mundial generó un concurso especialmente dirigido a los jóvenes para hacer cortometrajes sobre la problemática e incidir, pues, por supuesto, en esta parte de la sociedad, en los jóvenes que son los que sufrirán las consecuencias del cambio climático y podrán quizás ser la generación que nos ayude a evitarla o detenerla. Este concurso, en el que el presidente del jurado es Bernardo Bertolucci, fue idea también de Donald Rambau, amigo de Javier, quien estuvo precisamente aquí hace un par de años y que lamentablemente falleció hace unos meses, igual que también Lucía Grena, que era también la otra motivadora de este gran proyecto. Pero que la idea continúa y en ese sentido se han estado haciendo nuevas instancias que quizás van en el mismo sentido que la Espiga Verde. Ahora se ha planteado hacer un nuevo concurso que me parece una gran idea, especialmente para realidad virtual, o sea, los proyectos de realidad virtual, que yo creo que en el terreno de medio ambiente es donde tienen un amplio uso esta nueva tecnología, que quizás mi única crítica es que finalmente se estimula nada más la experiencia individual versus la experiencia colectiva, que es lo que hace al cine un espectáculo de masas, y que en ese sentido bueno, pues igual ya está estimulado este tipo de iniciativas. Guadalajara lo que ha hecho es recibir ambas iniciativas con agrado y estamos generando, por supuesto, una muestra importante de cine que tiene que ver sobre las cuestiones de medio ambiente, tanto de ficción como documental. No nos importa ahí el medio, finalmente efectivamente hay maneras de hacerlo. Lo importante es tener a un cineasta consciente, un cineasta crítico y que sabe que va a dar un mensaje y que tenga que estar la conciencia para que ese mensaje no se malinterprete o que llegue directamente. Y para ello hemos también diseñado, o estamos trabajando en ello, lo vemos todavía el primer, quizás vamos ya un poco atrasados, pero lo habíamos planteado como un máster, ahora los hemos visto un poquito más parcos y hemos pensado en que sería un diplomado sobre producción fílmica sustentable, en donde precisamente tratemos los temas de cómo a una generación de nuevos productores, directores e incluso participantes o técnicos en la producción fílmica, cambiar un poco la visión y que sean conscientes de que su producto va a influenciar de alguna manera al espectador. Y de tal modo que ese máster tendría varias etapas, lo vemos realmente como un programa modular en el que se habla primero incluso de cobrar conciencia de que nuestro producto tiene una ideología y tiene un mensaje claro, o debe de serlo así, la posición de un realizador, y por supuesto también que en el rodaje deben de ser respetuosos justamente del medio ambiente y tratar de evitar lo que ha dicho Álvaro, que no tengamos botellitas, sino justamente tratar de hacer prácticas sustentables en la propia producción del audiovisual que es en cuestión. Y finalmente diría que esa preocupación también está presente en el Festival de Guadalajara. Hemos tenido relaciones con nuestro respectivo Ministerio de Medio Ambiente para recibir la asesoría y tratar de ser un festival lo más amigable con el medio ambiente posible y bueno, ir evitando estas prácticas, pero que también es un aprendizaje día con día. Muchas gracias, Iván. Juancho, adelante. Bueno, ya casi se me ha olvidado la pregunta inicial, porque hemos ido… Perdón. no, está bien, está bien. Yo lo primero que venía pensando sobre el impacto del cine en la percepción, al menos, del cambio climático en el público, es que cuando uno piensa cómo el cine describe cómo va a ser el futuro, pues cada vez más lo que vemos en películas que no tienen absolutamente nada que ver con el cambio climático, ni con Al Gore, ni con ningún documental. Estoy pensando en películas como Mad Max, La Guerra de las Galaxias. Esas películas que pintan el futuro, y vosotros sabéis mucho más de cine que yo,
Pero yo siempre lo veo, últimamente, el futuro, en un desierto absolutamente árido, donde los supervivientes de no se sabe qué catástrofe viven en unas cuevas. ¿Es así o no es así? Sí, Vosotros sabéis de cine, ¿no? Yo es lo que veo en las series, cada vez veo más el futuro así, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo leía tebeos de Flash Gordon, Flash Gordon siempre estaba en zonas absolutamente boscosas, muy como si fueran las selvas, ¿no? Sin embargo, ahora el futuro es en las películas, en casi todas las películas, no sé, seguro que ahora me decís en una que el futuro es en un lago maravilloso, tal, pero en general, ¿no? Claro, yo creo que eso, la primera reflexión a la que a mí me lleva es que, aunque efectivamente hay gente, alguna muy relevante, como Donald Trump, etcétera, que dice que el cambio climático no existe, yo creo que todos sabemos que no se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. Es decir, que eso es un postureo para defender un posicionamiento político, porque realmente, bueno, primero, probablemente porque nuestro país es un país víctima del cambio climático, nosotros lo sufrimos como ninguno. O sea, este verano ha sido realmente el espejo de lo que se nos viene o el comienzo de lo que se nos viene. Hemos tenido olas de calor a comienzos de junio con temperaturas superiores a los 40 y pico grados en muchísimos lugares, lo cual es completamente anómalo. Hemos tenido incendios forestales brutales hace solamente unos días, en el mes de octubre, debido a unas temperaturas, a un ciclo de muy altas temperaturas, de 10 grados por encima de la media que estamos sufriendo en este mes de octubre. Hemos tenido un huracán en el Atlántico Oriental, que es algo, y que ha tenido que ver con los incendios, puesto que esos vientos huracanados, pero que es algo totalmente inédito. Es decir, los huracanes era algo que solía ocurrir en el Caribe y que afectaba a Florida y tal, pero que los huracanes estén aquí es nuevamente inaudito, ¿no? Entonces, yo creo que realmente no hay debate ya sobre la realidad del cambio climático, y eso es lo que lleva, de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, a que el futuro siempre se pinta a día de hoy de una manera pues árida, oscura, etc. Pero es verdad lo que decía María, que si pensamos en el cine que describe la realidad en el día de hoy, pues es un cine, bueno, pues más o menos descriptivo de lo que hay. Nadie nos cuenta cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Es decir, qué fue lo que causó ese futuro. Por un lado tenemos, pues eso, ¿no? Las películas de lo que está pasando y, por otro lado, de lo que será. ¿Y qué es lo que hay en el medio? Eso es algo que no se cuenta en el cine, ¿no? Ni tampoco se cuenta cómo podemos evitar llegar hasta ahí, que es lo que María está precisamente planteando, ¿no? Es decir, que ahí hay como un enorme abismo, ¿no? Sabemos a dónde vamos, sabemos dónde estamos, pero no sabemos cómo hemos llegado hasta ahí. Aunque eso sí que, lógicamente, la ciencia nos lo está explicando y de alguna manera, el cómo evitarlo, pues también lo sabemos, ¿no? Hablábamos antes del tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento, el tema del coche en la ciudad, es un elemento que tiene que ver no solo con el cambio climático, tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades, tiene que ver con la contaminación, no es un tema pequeño, es decir, al año en España, si no recuerdo mal los datos, mueren 40.000 personas a causa de la contaminación causada por los coches. Los datos de la OMS a nivel global son brutales, no sé si son 400.000 o 500.000 personas, es decir, hay muchísima más gente que muere debido a la contaminación que debido a los accidentes de coche, ¿no? A los accidentes de tráfico. Y sin embargo, paradójicamente, los accidentes de tráfico es un tema, digamos, mucho más prioritario y socialmente mucho más entendible, y en el que hay muchísimas campañas de concienciación, etcétera, que lo es la contaminación, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿puede el cine ayudar a cubrir este intervalo, este espacio vacío entre lo que sabemos que va a ser y lo que estamos hoy, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que no tengo una respuesta. Creo que los que estáis en el mundo del cine sois los que nos tenéis que dar la luz, porque uno se mueve entre, efectivamente, como hablábamos el año pasado, el tema del documental como elemento informativo, pero claro, el documental
finalmente es una herramienta para minorías, ¿no? Que no llega al gran público. Y cómo hacer una película que no parezca, bueno, que sea realmente entretenimiento, que sea divertida, que sea atractiva, que atraiga al público y que al mismo tiempo indique por dónde deben ir esta nueva sociedad, ¿no? hacia la que estamos yendo. Pues es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo hace unas semanas o unos meses se estrenó una película, no sé si la conocéis o os suena, se llamaba Julia, me parece, que era de un grupo de neorurales, ¿no? Un grupo de personas que se van al... ¿Os suena? ¿La habéis visto? ¿La habéis oído? No. Bueno, pues trataba el tema de una de las posibles alternativas, ¿no? de futuro, que era el tema de la vuelta al mundo rural, ¿no? En España hay una parte de España que se llama la España vacía, de gente que ya no vive, el mundo rural se ha vaciado, ¿no? Y esa repoblación, ¿no? Pero finalmente lo trataba de una manera, supongo que de una buena idea. Finalmente la película se acaba convirtiendo en una película de conflictividad humana, que es muy real, ¿no? Que era el conflicto entre las personas que se van llenas de buenos ideales a un pueblo, a repoblar ese pueblo, y acaban todos, pues, lo típico, ¿no? Que si uno se lía, que si la otra se lía con el uno... Nos estás haciendo un spoiler. Total. Bueno, en fin, que lo que quiero decir es que seguramente, cuando un director se pone, o un guionista, un director y un guionista, se ponen a tratar de hacer una historia sobre cómo cambiar esto, finalmente el desarrollo de la propia historia pues les lleva por otros caminos, me da la sensación, ¿no? Y eso es lo que hace para mí, pues tan difícil cubrir ese vacío. Para mí la pregunta es cómo cubrir ese vacío entre lo que será, que eso yo creo que el mundo del cine lo describe muy bien, lo que somos, que también se describe muy bien, pero sin embargo, para mí falta el cómo evitar llegar ahí y por qué hemos llegado hasta ahí. Muchas gracias, Juancho. Sí, decías que bueno, pues lo que vemos en las películas a largo plazo es el espejo en el que nos deberíamos mirar ahora. Pero, por ejemplo, ponemos dos ejemplos concretos que ahora están muy claros, como es la contaminación atmosférica y la sequía, y cómo se perciben. Yo creo que se perciben como un problema. Como dices tú, no hay debate en el sentido de decir si existe cambio climático o no, salvo grandes mentes preclaras que lo debaten, pero sí que es cierto que las medidas que se implantan para conseguir revertir esa situación son lo que causan la polémica. Es decir, está asumido que la sequía viene de una mala gestión del agua, de los recursos naturales, pero cuando hay administraciones que restringen el uso, las campañas de sensibilización yo creo que en general pues a todo el mundo le parecen bien porque no conllevan ninguna restricción, pero cuando se conlleva una restricción es cuando la gente empieza a ponerse nerviosa, ¿no? O por ejemplo, con la contaminación. La gente dice, bueno, pues la contaminación atmosférica puede ser nefasta para la salud, pero quiero llegar con el coche hasta la puerta de donde voy y si no, no será tan grave, quiero decir, la situación como para llegar a esas medidas tan restrictivas. Entonces yo creo que el problema es eso, la gente lo asume, pero lo asume como una catástrofe y nunca mejor dicho natural, como que no tenemos nada que ver y que poco podemos hacer para revertir esa situación. Entonces yo creo que en ese sentido se puede orientar y educar mucho más a la población en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que es lo que tenemos más cojo. Al hilo de lo que planteabais y para que la mesa también tenga ejemplos prácticos en los cuales las cosas funcionan o cómo podríamos hacerlo, os invito a que reflexionéis o que nos deis ejemplos de películas o de proyecciones documentales que veáis que haya sido positivo para el medio ambiente en estos últimos años y negativo. Y por otra parte, que me parecía muy interesante lo que decía Iván, ¿cómo podemos hacer para revertir la situación? Yo creo que un festival que, por ejemplo, da una espiga verde, pues estaría muy bien que tuviera un código de buenas prácticas que hiciera que la huella ecológica, que hiciera que la contribución a parar el cambio climático fuera algo estructural del festival. Entonces, en ese sentido, lo que ha comentado Iván me parece muy bien y os pido que podáis profundizar en ello de cara al año que viene o intentar, por ejemplo, que saquemos un decálogo para que pueda servir para otros festivales. Gracias.
Bueno, yo vuelvo a mi sombrero de cineasta, o sea, yo como productor, ahora me pongo como productor, o sea, yo cuando tengo que analizar un proyecto, no se me ocurre pensar, porque claro, lo mío es un negocio, lamentablemente o favorablemente, pero yo tengo que conseguir que la gente pague dinero por entrar a ver una película, ¿no? Entonces, claro, a la hora de diseñar un proyecto yo no puedo estar pensando si voy a... Y fijaros que yo soy alguien concienciado con este tema y que intenta hacer cosas por el tema, pero no puedes polucionar, digamos, un negocio con un ideal. Es muy peligroso, pero sí se puede hacer pequeñas cosas. Una de las cosas que tengo es una lista de temas, ¿no? O sea, yo creo que lo que es importante es que la gente se acostumbre a través de películas a hábitos que son ya, digamos, buenas prácticas. Y luego pondremos un poco lo que son las buenas prácticas que se pueden hacer específicamente en el rodaje de una película, ¿no? Pero al final todos estos temas son temas muy generales: la deforestación, desertificación, contaminación de suelos, contaminación del aire, agotamiento de los suelos, contaminación del agua y sobreexplotación de los recursos naturales. Todo eso son temas muy graves, vosotros lo sabréis explicar muchísimo mejor que yo seguro, pero ¿cómo pones eso en una película, no? O sea, es que cuando voy a hacer una película de desforestación, yo puedo hacer una película de un sitio donde ya no queda un solo árbol, ¿no? Pero, entonces, más bien la cuestión es cuáles son esas medidas correctoras que el individuo puede aprender o acostumbrarse a hacer en su día a día y normalmente copiando cosas que ve en sus modelos de comportamiento, digamos, ¿no? Que no solo es el cine, también es la televisión, los periódicos, los políticos, los líderes de opinión, toda la gente que tiene alguna influencia tiene que demostrarlo haciéndolo, ¿no? Y hay cosas específicas muy sencillas que se pueden hacer. El ejemplo de la botellita de agua es el ejemplo más claro y yo creo que claro, estás luchando contra una industria que vende millones de botellas de agua, ¿no? El otro día me decían que Red Bull, que es una empresa dedicada como concepto a vender, o sea, a favorecer el medio ambiente y a proteger la naturaleza, vende 6.000 millones de latas al año. 6.000 millones de latas de aluminio, que eso es una brutalidad. Yo no sé el efecto que tiene eso en el medio ambiente, pero vamos, yo me imagino 6.000 millones de latas de aluminio. ¿Cómo cambias eso, no? Pues a lo mejor lo que hay que es llevarlo hacia otro producto, ¿no? Pero la cuestión, yo creo, práctica es quitar el aluminio y que lo cool, lo enrollado, lo que está bien sea consumir Tetrabric. No tengo ni la menor idea, yo no sé cuál es la solución, pero sé que el problema es que hay 6.000 millones de latas de Red Bull que se están tirando por ahí en una empresa que intenta proteger el medio ambiente. O sea, la cosa es compleja, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todas estas medidas correctoras, que no las he escrito yo, sino que las he encontrado, siguen siendo genéricas. Es decir, no es fácil decir qué es un consumo eficiente del agua o, bueno, obviamente los carriles urbanos de bicicleta están muy bien, están geniales. Yo no sé si aquí en Valladolid he visto mucha bicicleta, pero no he visto mucho carril. Ahí debe haber, ¿no? Bueno, pues claro, la clave es mucho más fácil ver a un protagonista de una película yendo de un sitio a otro en bicicleta y eso es súper fácil de hacer para una película. O alguien que está en una conversación y coge una botella de agua y dice, hombre, ¿todavía usáis botellas de agua? Y lo tira, ¿no? Eso es muy fácil de meter en un guión de una película. Lo que es difícil es hacer una película sobre las botellitas de agua, qué desastre que la gente usa botellas de agua, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cuestión es entre todos empezar a identificar estas medidas del día a día que todos podemos implementar y que se vayan haciendo comunes en los rodajes de las películas, en los guiones de las películas, para que todo el mundo lo vea como algo que es lo que hay que hacer, que cualquier otra cosa, o sea, no puedes ir solo en tu coche, pero eso no hay que decirlo, hay que hacerlo, ¿no? O sea, no viajes en privado, porque el viajar en privado es un desastre para el medio ambiente, pero es que eso no lo está diciendo nadie. O sea, el actor que viaja en avión privado, viaja en avión privado porque se lo permiten, pero si tú le dices, mira, ¿sabes qué? En esta película, en este rodaje, no viajamos en avión privado porque es muy malo para el medio ambiente. Se queda sin argumentos y además nos sale más barato. O sea que es una buena idea que voy a... Pero bueno, esto quizá es demasiado genérico y habría que trabajar mucho para encontrar ese tipo de actividades o de cosas que podemos hacer en el día a día todos y que sea una costumbre y eso entre todos lo podremos hacer. Pero como a mí lo que me gusta es proponer soluciones, hemos preparado, basado en una lista generada por las productoras, por la Asociación de Productoras Alemanas, digamos, un código de buenas prácticas para los rodajes. Parece una tontería, pero es que al año se rodan 6.000 películas al año. Y la industria del cine es 6.000 películas al año en el mundo, no en España. En España son unas 80 o 90.
es una industria que por definición poluciona muchísimo. Yo estoy rodando ahora mismo una película grande, de gran presupuesto, y en 14 semanas vamos a consumir 5.000 botellitas de estas, de las cuales la mitad nunca se acaban, que es una cosa, yo he intentado cambiarlo y no es fácil. La gente toma tres tragos y la deja la botellita y coge otra, ¿no? O sea, son 5.000 botellitas. Entonces, la cuestión es, hemos diseñado estas 13 medidas genéricas que alguien tendrá que comprobar. Yo espero que alguien, una asociación, espero que sea Greenpeace o alguien así, nos ayude a implementarlo y que lo vamos a pasar a la Asociación de Productores Españoles para que todas las películas que quieran y que lo soliciten puedan conseguir un sello de sostenibilidad. Es decir, esta película se ha rodado cumpliendo una serie de requisitos que la hacen una película sostenible, una película ecoamistosa, digamos, ¿no? Y son pues 13 medidas muy prácticas, muy sencillas, que cualquier persona que está en el cine lo puede entender y sabe que son relativamente factibles, pero que a lo mejor para vosotros os suena como a chino, para los que dedicáis al cine a lo mejor no, pero para el espectador le sonará muy raro, ¿no? Reciclado de escenarios. Pues es que es verdad que en el cine hacemos escenarios y los tiramos a la basura y se acabó. Y a una casa entera que has construido para un día de rodaje, luego lo tiras. Eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, pero sí que puedes hacer que esos materiales con los que se construye sean reciclables, ¿no? Madera, textiles orgánicos, todo eso. Por ejemplo, una cosa que me ha encantado es esto de alquilar en vez de comprar, ¿no? O sea, en un presupuesto de una película que estoy haciendo yo son 10 millones de euros. Una camisa que compras para el vestuario es que ni lo piensas si la vas a tirar, yo como productor, si la vas a tirar o la vas a devolver o la vas a vender, ¿qué vas a hacer con eso? No está en la forma de pensar de los equipos de rodaje. Eso hay que cambiarlo. Y se puede hacer muy fácilmente, porque al final una cosa que se utiliza para un día, lo lógico es que luego tenga un segundo uso, y eso aplica a todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo a los rodajes muy, muy particular. El plástico es brutal, o sea, los vasitos, las botellitas, todo eso, Coca-Cola nos da, para este rodaje que estoy haciendo, todas las bebidas gratis, ¿no? Nos las da todas. Entonces, son unas cajas que vienen envueltas en unos plásticos con unos cartones gigantescos que rompes y sacas una botellita, miles de botellitas de estas. Al final, me imagino que tiene que haber otra forma de hacerlo, estoy seguro. Y bueno, y así son toda una serie de medidas que poco a poco podemos ir implementando con el objetivo de, hombre, y si un festival dice yo no voy a invitar a ninguna película que no cumpla esos requisitos, ya sería la pera, ¿no? Pero yo creo que es poco a poco ir aplicando cosas prácticas que todo el mundo pueda hacer, y en la industria del cine son estas y en la vida de las personas normales serán otras. Pero yo creo que hay que empezar a centrarse, ¿no? No basta de generalidades, yo creo que hay que ir al grano. ¿Qué hay que hacer? Cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es lo que proponemos aquí. Bueno, yo lo que me queda es justamente enfatizar lo que ha dicho Longoria en este momento. Creo que efectivamente lo que también se está buscando es hacer este sello de producción fílmica sustentable, en donde incluso efectivamente, porque hay tantas cosas que están en estudio o están siendo evaluadas, o sea, porque hay novedades en este campo, la tecnología avanza efectivamente, pero luego, bueno, pues ahora ya, como decía hace un momento, efectivamente estamos bajándole a los combustibles fósiles, pero a lo mejor ahora estamos elevando el uso de cadmio o de otro tipo de contaminantes que tienen que ser realmente evaluados y que son muy interesantes para la industria del audiovisual. Entonces, toda esa parte, incluso también el Film for Climate, tiene un ABC de lo que es similar a lo que ha dicho también Álvaro, de cómo recomendaciones muy prácticas que deberían de tenerse en cuenta, ¿no? O sea, asumiendo de entrada que es una industria, y es una industria como cualquier otra, que impacta hacia el medio ambiente, pero que es una industria que puede, por supuesto, detener este impacto o hacerlo, como ha dicho él también, más amigable. Pero la otra parte importantísima, que es la de los contenidos y de la manera en la que podemos de alguna manera cambiar hábitos, generar esta parte a su vez de un director o de un guionista, de un profesional del audiovisual consciente que sabe que su producto va a impactar de una u otra manera, ¿no? O sea, hay historias claras, incluso de quienes están
ahora sí en contra de que se ataque a las medidas contra el cambio climático y haciendo materiales que son absolutamente mentira, ¿no? Que son muy falsos, y hay que tener los elementos para contrarrestarlos a la hora de que eso llega a la opinión pública. Entonces sí, efectivamente necesitamos tener un profesional del audiovisual muy consciente, que tiene que estar formado desde las escuelas de cine, en donde tiene que asumir este respeto por el medio ambiente y, por supuesto, saber que lo que él va a decir conlleva una carga muy importante hacia la sociedad, ¿no? Bueno, empezaré felicitando a Álvaro y dándole las gracias por las ideas estas, ¿no? A mí me parece que es una gran iniciativa y ojalá que vaya para adelante, ¿no? No creo que Greenpeace sea quien avale, porque Greenpeace es otra... ¿Equo? No, pero seguro que incluso se podría, digo, por seguir aportando ideas, ¿no? La propia Academia de Cine, si es una entidad representativa, que lo desconozco, pues a lo mejor que haga un comité de evaluación. Creo que la cosa podría ir más por ahí, ¿no? Porque, claro, las organizaciones seguramente no conocen lo suficiente el mundo del cine como para poder tener una capacidad realmente decisoria de dar un sello, ¿no? Y en general lo de dar el sello en otros ámbitos que existen sectores donde se crean etiquetas, ¿no? Etiquetas, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en el mundo forestal está lo que se llama el FSC, que es precisamente un foro donde participan distintos sectores sociales y etiquetan las explotaciones forestales en el sentido de sostenibles, ¿no? Precisamente FSC significa Forest Sustainability no sé qué, ¿no? Entonces, después de un análisis, evidentemente de una auditoría de esa explotación, que requiere pues un estudio de si realmente está siendo sostenible, pues claro, el bosque, la explotación forestal, la explotación maderera en sí misma no tiene por qué ser problemática. Aquí tenemos en España tenemos explotaciones madereras ejemplares, como puede ser, por ejemplo, la serrería de Balsaín, que lleva conviviendo muchos años y manteniendo el bosque en la Sierra de Guadarrama, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir pero tiene que hacerse bien. El problema es que la industria maderera pues se ha desatado a lo bestia, destruyendo pues los bosques, sobre las selvas y demás, ¿no? Otro ejemplo también es en la pesca. En la pesca también hay una etiqueta de pesca sostenible que lo que hace precisamente es lo mismo, ¿no? Es decir, pone inspectores a bordo de los barcos para garantizar que el pescado que se pesca y que tiene esa etiqueta se hace de tal manera que utiliza artes sostenibles y no destructivas, ¿no? Por lo tanto, eso existe y yo creo que es perfectamente posible, y si existe en Alemania, pues habrá que ver... La cuestión es quién lo implementa, ¿no? Porque, claro, tiene que ir alguien que tenga autoridad para decir este rodaje cumple estos requisitos. Claro, por eso te decía que eso... Sí, o podría ser una... Bueno, pues eso ya... Pero complementando lo que ha dicho, que es muy preciso, efectivamente, una de las cosas que se busca es... Sabemos que para una producción de cine se cuenta con estímulos fiscales, provenientes de muchos lugares, entre ellos a veces ministerios del turismo, porque una película genera visibilidad para una región y puede ser eso. Bueno, lo que se pretende con este sello es quitarle a los productores esto de que nos va a salir más caro una producción, porque hay que ser consciente del medio ambiente y eso nos va a costar más. Y bueno, si se tiene este sello, es buscar estos estímulos que paguen, incluso por haber sido respetuosos con el medio ambiente, y que generaría... O lo contrario. Claro. Exacto. Claro, exactamente. O sea, pero es un poco esto, que es exactamente lo que está diciendo Joan, que va por ese sentido, ¿no? O sea, si tú estimulas a que tengas esta práctica amigable con el medio ambiente, pues te haces acreedor a este estímulo económico, ¿no? Luego, dos ideas más. Una, yo me acuerdo cuando yo estaba en Greenpeace, intentaba vender la moto a todos los directores
que dijeran lo que tú has dicho, ¿no? que uno de sus personajes dijera, yo soy socio de Greenpeace o me voy a hacer socio. Y entonces me decían, eso se llama product placement y cuesta taca taca. Entonces, bueno, había algunos que lo hacían y tal, pero, por ejemplo, con el tema de los envases de Red Bull y de las latas y tal, hay un sistema que está implantado en muchos países que se llama SDR, que es el sistema de la maquinita, que tú metes la lata y te devuelve los céntimos que cuesta el envase, ¿no? Entonces, eso también se podría, de alguna manera... En España, desgraciadamente, no está, porque en España, con el tema de los envases, tenemos una empresa que se llama Ecoembes, que es como una especie de pulpo que todo lo controla y que impide que cualquier otra cosa avance y funcione. No sé si os financian o no, porque financian casi todo y entonces son los del cubo amarillo, ¿no? Y bueno, entonces impiden de facto que el SDR, que es este sistema de maquinitas, porque es competencia para ellos, se implante, ¿no? Pero es un sistema que permite de alguna manera que se recuperen en los países donde está implicado pues altos porcentajes de esas miles de latas, ¿no? Luego estaba pensando en lo que decía María sobre qué películas o qué documentales, ¿no? Películas, recientemente no he visto ninguna que verdaderamente me... Documentales sí, documentales en los últimos meses he visto dos que me han parecido muy impactantes. Uno de ellos es Cantábrico, no sé si lo habéis visto, pero verdaderamente es maravilloso, sobre la fauna cantábrica. Y el otro es un documental que se llama El viaje de Unai, que es la historia de un fotógrafo de la naturaleza que va con su hijo y que va viviendo distintos sitios y tal, y que son muy... Verdaderamente, sobre todo El viaje de Unai, me ha parecido un documental, bueno, que es una película también, porque es una historia, ¿no? Tiene un... Pero me ha parecido que es muy atractivo y que tiene un gran impacto educativo para los niños, porque de alguna manera es la visión de la naturaleza contada por un niño. Es la historia de un fotógrafo de National Geographic que se lleva a su hijo, bueno, se va con su familia durante un año a hacer las fotos de 10 especies que le encargan, y entonces es la visión del viaje contada por el niño, ¿no? Y la verdad es que a mí me pareció, siendo un documental creo que modesto, sin embargo profundamente impactante, de lo que yo he visto en los últimos meses, ¿no? Seguro que vosotros conocéis muchos más, ¿no? Pero yo, si tuviera que hablar de dos, hablaría de estos dos. Gracias, Juancho. Bien, estábamos hablando de cómo llegar a la gente, ¿no? Yo creo que el tema que decimos económico, yo creo que hay que desmontar el mito de que las prácticas medioambientalmente sostenibles son un lujo caro. Entonces, ahora mismo, incluso en cuestión de cine lo estamos hablando, ¿no? Por los incentivos para que el cine pueda estar subvencionado en función de buenas prácticas medioambientales, yo creo que es una buena idea y una de las primeras conclusiones que podríamos sacar de esta mesa redonda. Por otra parte, la siguiente conclusión, aparte de las buenas prácticas para el festival, Javier, pues tenemos que la nueva empresa pública Coaval, aparte de que lo ha hecho en el ayuntamiento, traerá jarritas de agua con vasos, como hacen en el ayuntamiento, y retiraremos las botellas de plástico. Pero hablo de cuestiones que son muy visibles y que entran por los ojos, aparte de que profundamente, claro, esas cosas son el chocolate y el oro, y tenemos que hacer un cambio de modelo mucho más profundo y sabemos que el problema es que son mucho más lentos esos cambios, como decíamos. Para ir finalizando, aunque vosotros podáis dar las conclusiones que consideréis, sí que os queríamos preguntar o incidir pues, por ejemplo, los ciclos infantiles, que también en Seminci están ganando mucho peso, no solo en Seminci, sino a lo largo del año hay muchísimas actuaciones, teatros en los centros cívicos, en distintos festivales. Vemos que es un público que, digamos, es determinante a la hora de concienciar medioambientalmente. Y decimos esto porque todos los talleres que haces en un cole o en un instituto luego van con muchísima más fuerza a los hogares y a las casas, porque que un niño o una niña sea sensible con el reciclado, pues hace que de muchísimo la turra, yo lo digo porque tengo una niña de 4 años y lo conozco bien, para que ciertas prácticas se implanten en casa. Entonces, si tenéis algún ejemplo también de documentales infantiles, de experiencias en festivales
que hayan ido por ese camino nos podrían servir a la hora de tener ideas para otras ediciones de la Semici en ese sentido. Y luego, si os parece bien, también que nos comentarais cuál es el papel de organizaciones e instituciones medioambientales a la hora de colaborar con la industria del cine. Porque está muy bien que implementemos buenas prácticas, pero tenemos que tener aliados y aliadas para llevarlas a cabo porque es mucho más fácil. Álvaro. Bueno, yo creo que es más fácil la segunda parte de la pregunta que la primera, con lo cual empiezo por ahí. Yo creo que, para mí, en mi experiencia, Greenpeace, yo conocí a Greenpeace a través de Juancho hace muchos años, no sé cuántos ya. Creo que sí que es una una ONG que sí que está muy inteligentemente enfocando a los medios de comunicación, no solo el cine, sino también la prensa, Internet y tal, para utilizar la fuerza mediática a favor del medio ambiente, ¿no? Yo creo que eso es una práctica que funciona muy bien, sobre todo si en festivales empieza a haber, por ejemplo, la espiga verde para una película puede ser muy importante, porque al final le da una visibilidad, una notoriedad que a lo mejor no consigue de otra manera, porque hay películas que a lo mejor, por ejemplo, El viaje de Unai, una película muy pequeñita, pero si consigue una espiga verde, de repente ya ha conseguido algo muy importante, que es una notoriedad que al final busca, ¿no? Yo creo que los festivales, las ONGs y luego lo que habéis dicho me parece muy buena idea, el Instituto de Cinematografía, por ejemplo. Las subvenciones en España, yo soy partidario de quitar las subvenciones, pero si las tenemos que dejar, hay un sistema de puntos que te dan puntos por una serie de medidas, ¿no? Sería muy interesante que una de esas sea un tratamiento, ya sea temático o práctico, de cómo se rueda la película, que te dé más puntos por el hecho de ser amigable con el medio ambiente. Eso es muy fácil de implementar y yo creo que es una muy buena idea. O sea que sí que creo que cada vez hay más empresas, que patrocinan, hay muchísimas fundaciones de empresas que polucionan muchísimo, pues luego tienen una fundación para limpiar su conciencia, ¿no? De eso Juancho sabe mucho, ¿no? Pero es verdad que al final acaban ayudando y apoyando proyectos educativos, ¿no? Yo creo que el documental ya ha llegado a su tope. Yo creo que ya no vas a convencer a nadie más a través de documentales. Eso se ha terminado. Y yo creo que hay que buscar otras vías. Bueno, yo iba por ahí un poco. Efectivamente, llegamos al punto de creo que estamos de acuerdo ya en la mesa, de cómo ir más allá. Y efectivamente, bueno, el ejemplo de Cantábrico es importante, es un documental maravilloso que nos atrae, a mí en particular, que yo también me he dedicado a la filmación de la naturaleza. Me parece espectacular lo que lograron con ellos. Pero efectivamente estamos llegando a un público que, como decíamos, quizás en los 70s con las películas militantes, era para convencer convencidos. Y más bien, y es un poco lo que dice Álvaro, o sea, ya hay que estimular, por supuesto, que sigan haciéndose este tipo de documentales, hay que seguir ahí, pero ya vamos a un público que efectivamente no va a ser ya un aliado, porque ya lo es de entrada. ¿Cómo llegar más bien a un público desinformado? ¿Cómo llegar a un público y ahí lo de los niños me parece clave, efectivamente, que efectivamente se esté aportando en la generación de nuevos aliados y de gente que efectivamente tiene este respeto por el medio ambiente y que no va a dejarse engañar, en fin. Y ahí yo apelo un poco a la gran creatividad de los cineastas, a la gran creatividad de la libertad de expresión y a insistir en eso, en donde este es a donde tenemos que enfocar las baterías, a un profesional del audiovisual totalmente consciente de que su producto es muy importante para la defensa del medio ambiente. Yo no minimizaría el impacto del documental, porque yo te voy a contar una experiencia mía de hace unos meses. Mi hija estaba haciendo el Erasmus en Noruega y me llama y me dice, me he hecho vegana. Digo, ¿y eso? No, porque he visto, digamos, en mi casa somos bastante ecologistas, ¿no? Tú lo sabes, nos conoces. Me he hecho vegana y le digo, ¿por qué? Dice, no, porque he visto un documental que se llama Chaos no sé qué. Cowspiracy. Cowspiracy. Y tal, y lo de la industria cárnica es un desastre y además no entiendo cómo no eres vegano. Y entonces me viene y me da la turra con el documental y no sé qué. Quiere decir que
quiero decir que los documentales comprometidos, militantes y tal, siguen teniendo un efecto y un impacto de convicción, ¿no? Especialmente cuando se mueven en círculos, como ha ocurrido siempre, ¿no? Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que a lo mejor en ámbitos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, ya en el ámbito del cambio climático es un problema, evidentemente no me llama y me dice he visto el documental de Al Gore. Yo creo que Al Gore tuvo un gran impacto en 2007, pero sin embargo creo que este documental último, no sé si lo habéis visto, pero es bastante menos, no impacta, no sales del cine tan impactado. Pero en cambio, precisamente en lo que hablábamos antes, ¿no? de hábitos de consumo, de cómo uno puede cambiar, un buen documental, un documental con garra, sí puede hacer que una persona cambie su forma de comer o su forma de moverse. O sea, yo sigo pensando, sí que creo, porque lo he visto en mi casa, que un buen documental sigue siendo muy impactante, ¿no? Y yo en ese sentido sí que creo que en fin, os animo a los que hacéis cine y hacéis documentales, pues que lo sigáis haciendo y que sigáis dejando un espacio para ellos en los festivales y tal, porque yo sí que creo que son importantes, ¿no? Precisamente con lo que comentabas de los ciclos infantiles y demás, pues yo creo que obras, porque realmente para mí es una obra como El viaje de Unai, son realmente cosas que pueden llevar a chavales, especialmente nosotros que somos de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente y que fuimos muy influidos por espacios documentales como El hombre y la tierra, o vamos, las grandes series documentales, al menos en mi generación, eran El hombre y la tierra y Jacques Cousteau y El mundo submarino, ¿no? Y eso, para muchísima gente de mi generación, al menos para aquellas personas con las que yo comparto mucha trinchera ecologista, pues somos todos de alguna manera hijos de Félix Rodríguez de la Fuente y de su obra documental, ¿no? O sea que realmente, y yo creo que ese valor no se ha perdido, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que creo que las instituciones públicas, ayuntamientos, medios de comunicación públicos, etcétera, etcétera, sí que deberían de alguna manera seguir promoviendo y ayudando a que este tipo de producción, a lo mejor menos comercial o en principio aparentemente menos comercial, pues pudiera seguir produciéndose, porque yo creo que el documental ha sido un gran generador de conciencia ambiental y generador de cambio. Muchas gracias, Juancho. Yo creo que lo que comentamos es compatible, ¿no? Por un lado, que estén los documentales para gente, digamos, más concienciada, porque no nos engañemos, la cuestión es captar a la gente para que vaya a verlo, porque normalmente cuando una persona entra a ver un documental que esté muy bien hecho, que sea impactante, por mucho que no sea consumidor habitual de documentales, sale con tal receta que seguramente le remueva mucho la conciencia. El problema es atraer para que la gente llegue a consumir ese tipo de cine o de documentales. Entonces yo creo que no está nada reñido una cuestión con la otra. De hecho, es ver de manera más transversal cómo puede ir impregnando todo. Y aquí en Seminci lo hemos visto como un ejemplo. En los últimos años pues se ha dado muchísimo protagonismo a mujeres cineastas, a directoras de cine. El ciclo Supernovas ha hecho mucho, pero llega un momento que está muy bien, pero que se normaliza. Es decir, cuando ves que, digamos, en premios pues hay también muchas mujeres que consiguen llevárselos, y antes era algo como que llamaba la atención y cada vez se normaliza más, ¿no? Entonces yo creo que hay esos dos ámbitos, ¿no? Por un lado los documentales y por otra parte no solo la espiga verde, sino saber que cada vez más todo el mundo se tiene que ajustar a unos parámetros medioambientales, no solo en los contenidos, sino lo que estamos hablando de buenas prácticas, para, digamos, que la gente lo acepte como tal, ¿no? Igual que ahora mismo
pues ciertas películas que antes se hablaría de que son feministas, ¿no? Con ese despectivo que tiene el feminismo muchas veces y el ecologismo, pues lo que tenemos que hacer es normalizarlo y sobre todo la gente que estamos más concienciadas en estos aspectos para llegar a más gente y que la gente lo vea como algo normal. Entonces, yo creo que no está reñido. Javier, sí, que habías pedido Sí, la palabra. perdonad el abuso, por mi parte, perdonad. A mí hay cosas que me han interesado mucho. Quiero avanzar un poquito en alguna medida concreta. Se trata de enfocar el tema en la forma y en el fondo. En la forma, pues yo creo que esto tiene que ser así, esto tienen que ser medidas legislativas. Y para eso hay que pelear en el Parlamento, donde sea, para conseguir medidas legislativas que no tienen que ser terribles, sino siempre muy de detalle. Lo que hablábamos, por ejemplo, ayudas al cine. Lo mismo que te están dando ayudas si tienes mujeres, discapacitados, si tienes todas las, digamos, en orden, digamos, el tema de la seguridad social, si tienes gente, inmigrantes trabajando. Eso puede ser también si se están cumpliendo todas unas normas en la forma y en el fondo. Es decir, este señor ha hecho realmente un rodaje en el que no ha contaminado y lo mínimo. Eso puede ser un tipo de ayuda. Pero además, el guión, la historia que se cuenta, está ayudando de una determinada manera. Esa es una forma. Y luego, el tema de las películas, el fondo. Yo propongo también que lo mismo que se hacen cursos y máster de guionistas industriales o guionistas de tal, vamos a hacer guionistas que sean expertos y que empiecen a poder escribir en ese tono que también se está haciendo con temas de mujer. O sea, esa es otra de las medidas, que los guionistas empiecen a escribir con una mentalidad que no sea la eterna de siempre desde el punto de vista del hombre. En fin, esa es una. Luego, documental. Efectivamente, tienes tu razón, Juancho. El documental tiene todavía una importancia, pero siempre que sea más combativo, que vaya más a un tema más interesado, contando de verdad de qué va esta historia. Concretamente hay una película que tenemos hoy que se llama Thank You for the Rain, que es una película de este año de Gran Bretaña, pues es en África, pero un señor que se da cuenta, un agricultor que se da cuenta de las cosas que le están pasando, que están cambiando su vida. Y ese señor acaba en la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, porque va hasta el final, porque sabe que se está jugando él, su vida y lo de su entorno. Quiero decir que yo creo que hay medidas en la forma y en el fondo, y que se pueden ir poniendo encima de la mesa, haciéndonos oír a través de las diferentes medidas, ya sea organizaciones políticas, en este caso como ECO, que está muy metida en estos temas, pero también los partidos básicamente de izquierdas. Yo no entro si los de los partidos de derechas tienen una política real, a fondo y sincera con este tema. A mí me parece otra cosa que yo sí quisiera, hay festivales de cine donde ya se mide la huella de carbono. Bueno, yo no digo que el año que viene lo vayamos a hacer seguro, pero a mí me gustaría que alguien me dijera cómo podemos el año que viene someternos al tema de la huella de carbono. ¿En qué consiste? En utilizar, por supuesto, botellas de vidrio, en los desperdicios en papel, todo lo que... En fin, pero si a mí me lo dicen, pues podemos, mi equipo, ponernos a trabajar a ver si el año que viene conseguimos rebajarla. Claro. Es decir, que también los que estamos metidos en esto necesitamos que nos deis instrucciones, que nos contéis cómo podemos hacerlo. Y no solo en este foro, hacer una circular a todos los festivales de cine de buena fe y decir, señores, ustedes pueden ayudar. Bueno, no me quiero enrollar más, en fin. No, yo lo que yo voy a hacer es pasar estas medidas a la Asociación de Productores, de la que soy tanto europeo como a nivel nacional, y proponerlo al Instituto de Cine, porque eso es relativamente mucho más fácil que ir... O sea, el momento que ya se convierte en un tema político, por experiencia, se convierte en un tema muy, muy complicado. Y sin embargo, es un tema administrativo, pues es muchísimo más sencillo, ¿no? Y ahora mismo se están redefiniendo las reglas de qué es lo que le da peso a las películas para conseguir las subvenciones. Yo creo que sería relativamente sencillo meter esto, igual que hay mujeres o también, por ejemplo, valores culturales, que es un concepto bastante genérico, donde te dan muchos puntos si la película tiene valores culturales.
yo creo que esto podría ser fácilmente incluible, ¿no? Yo lo que quería es felicitar a la Seminci que haya tenido ya también desde hace 2 años este foro. Creo que es base en ese camino. Efectivamente, mucho es una área en donde estamos aprendiendo todos. Y efectivamente nosotros todavía en Guadalajara, tú te acordarás, hace 4 años teníamos estas botellitas. O sea, es muy simple, ¿no? Después averiguamos si realmente valía la pena dejarlas y alguien nos dio la respuesta. Y efectivamente nuestro Ministerio de Medio Ambiente nos ha ido asesorando. Y hay veces que no le creemos, ¿no? O sea, tenemos que realmente cuestionarnos y es parte justamente de este aprendizaje. Pero efectivamente hay cosas que además sorprendentemente te reditúan en una economía, ¿no? O sea, como por ejemplo tan simple como que el bolso ahora sea mucho más simple y siempre queríamos tener un bolso muy apantallador y que fuera más atractivo para la gente, y luego resulta que, bueno, pues con una cosa que le puedes meter que te sirva para cargarlo es suficiente, ¿no? Y que puede ser reciclable y va. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, estamos de acuerdo en compartirlas y en ir aprendiendo todos en conjunto, ¿no? Lo de los transportes aéreos, optimizando y pudiendo llevar a la mayor cantidad de gente al mismo tiempo, es mucho más, te ayuda y te baja los costos si quieres, y efectivamente a veces quedas mal con la gran estrella que quiere viajar en business y el día que quiere y todo, en fin. Pero bueno, ya tienes un argumento para defenderlo. Lo del jet privado me ha encantado, eso lo voy a implementar a partir de mañana. En mis películas no hay jet privado, punto. No, te digo, bueno, BBC ya, si hace un rodaje en Londres, el personal llega en transporte público, ya lo tienen Buenísimo. como parte del protocolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le ha quitado un poco el glamour, pero ha sido mejorado. Y esas son, pues, recomendaciones que van pasando de boca a boca o en foros como este, que una vez más, pues, qué bien que lo has implementado. ¿Sabéis que Margaret Thatcher decía que si a los 35 años sigues yendo en autobús es que has fracasado en la vida? Joder. Nosotros hemos fracasado todos, ¿no? Así que, Bueno, dos cosas muy rápidas. Luego te doy el contacto de una gente de Zaragoza, se llama la Fundación Ecología y Desarrollo, que yo creo que os pueden ayudar mucho porque ellos trabajan mucho este tema de los presupuestos de CO2 y tal, y seguro que pueden ayudaros, por lo menos orientaros en hacer la auditoría, porque a mí me parece una idea muy buena, ¿no? Porque sabes cuánto emites y cómo reducirlo, ¿no? Es decir, que hay gente que está trabajando en estas cuestiones, ¿no? Y sobre el tema de las medidas, yo si os parece necesario y relevante, me comprometo a llevarlas al Parlamento si es necesario. Si no se quiere porque es mejor hacerlo a través de la asociación, me parece respetable, ¿no? Pero que sepáis que… Bueno, pues vamos avanzando y seguimos hablando, y si en un momento dado esa puerta, yo desde luego me ofrezco a llevarlo si es necesario hacerlo. Es verdad lo que dice Álvaro, ¿no? Que tiene el riesgo de las cosas en política son como son, y según quien lo lleva, pues ahí, pues nosotros no somos muy bien vistos por el gobierno. Dicho lo cual, vamos a avanzar, y si finalmente se llega a algo y se ve que es necesario, pues desde luego ahí está nuestra En Europa sí que lo veo más fácil, más factible, porque sí que el Parlamento Europeo es mucho más, digamos, para este tipo de cosas más operativo, ¿no? Habrá que ver, porque a lo mejor ha habido iniciativas ya, ¿eh? Seguramente las ha habido, ¿no? En cualquier caso, yo… Suecia ha habido para el tema de la mujer, que están en la paridad, pero legislando. Si no legislas, esto es voluntarismo. Y el voluntarismo cambia muy poco las cosas, pero bueno. En cualquier caso, independientemente de quién venga las medidas, muchas veces el cómo plantearlas hace que sean muy difíciles de rechazar. Eso también, ¿no? Porque también cada vez está peor visto oponerte a algo que esté expresado en positivo, quiero decir, en un tema medioambiental. Otra cosa son las restricciones, como hablábamos antes. Si os parece, vamos a dar un turno de preguntas para que vayáis interviniendo. Javier. Sí. Javier. Bueno, estamos hablando sobre medio ambiente en una sala que tiene 36 puntos de luz. No sé si hay algún LED o no, pero 36 puntos de luz he contado
y que tiene 3, 4 de ellos enfocados hacia detrás de la pantalla, lo cual es maravilloso. Vamos, esto es un ejemplo de que mucho bla, 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 bla y poco contenido, me parece a mí. Bueno, yo tengo un problema en relación con toda vuestra exposición. Yo creo que todo lo que hagáis para mejorar las emisiones de carbono equivalente en la industria del cine me parecerá bien, ¿no? Tengo muchas dudas porque es un sector que es todo lo contrario, es el del Star System, el de la máxima utilización de recursos medioambientales, sin ninguna mira, pero todo lo que hagáis, bienvenido sea, ¿no? Me preocupan algunos asuntos de desenfoque, ¿no? Iván Trujillo viene de México y dice que en México el que les ha abierto un poco la brecha a los festivales de cine para que se preocupen por el medio ambiente es el Banco Mundial. Bueno, pues, no sé cómo decirlo. Si creo que hay algún calificativo que le venga perfectamente al Banco Mundial como instituciones, que es el mayor gastre en deterioro medioambiental de las instituciones mundiales. Hay libros documentados que vienen así. Por tanto, pues bueno, si vosotros queréis esperar algo de eso, pues igual lo podemos esperar todos y si os sale bien, ojalá, ¿no? Juancho López Duralde ha dicho 2 afirmaciones que me han dejado un poco preocupado. La primera es, quiero recogerlas textualmente, es nuestro país ha sufrido como ninguno este año el problema del cambio climático. ¿Qué va? No. Hay países que lo han sufrido inmensamente mucho peor que el nuestro, ¿no? Ahí está el deterioro, ahí está la expresión refugiado climático, refugiado medioambiental, con una gravedad ya terrible que puede ser un buen objeto de trabajo para el cine. La segunda todavía me ha preocupado más. Es cierto que lo ha dicho de forma aproximada, pero ha dicho 400.000 muertos según la Organización Mundial de la Salud relacionados con el medio ambiente. No, el último informe, que es el del 2016, son 7 millones. No, sobre contaminación atmosférica. ¿No? Sí, sobre contaminación atmosférica son 7 millones. Es decir, de 400.000 a 7 millones, creo que son prácticamente 20 veces más, ¿no? Yo creo que este es el problema que tenemos, ¿no? Que a veces queremos esperar las cosas siempre para el día siguiente y no. La intensidad de este problema es de hoy, no es solo de mañana. Y ya lo último que quería decir es, no, la industria del cine, la que va marcando culturas e ideologías, sí que está en este tema. Y está profundamente, además. Y está ya no en el problema del deterioro del clima, no en el problema del cambio climático, sino en el de cómo se va a producir la salida al deterioro del cambio climático. Y no hay que ver con muchas ojeras ideológicas, ni mucho menos, simplemente de forma objetiva, que una buena parte de las grandes producciones que hablan de catástrofes en el futuro están hablando de esa salida autoritaria, no me gusta utilizar expresiones duras, neofascista, etcétera, pero sí autoritaria, que tiene que ver con los problemas que el cambio climático está produciendo ya, a día de hoy, ¿no? Y con cómo se atisban las salidas, cierre de fronteras, etcétera. Por tanto, lo que habrá que exigirle al mundo del cine, ya sé que esto es muy fácil decirlo y muy difícil de hacer, es que entre también, además de los documentales, que nos dejan a todos a las 3:30 flipados con nuestro carácter solidario desde el punto de vista ambiental, habrá que pedirle que trabaje también en este tipo de películas, de que vayan dibujando escenarios futuros que se abren en relación con el problema ya importante, ya existente de deterioro del cambio climático. Yeah. Gracias, Javier. Iván. Sí. Sí, bueno, yo no voy a defender al Banco Mundial, porque entre otras cosas no soy economista y seguramente hay una serie de medidas. Lo que sí creo importante era dar el contexto de por qué nos metimos nosotros en esto, y sí, efectivamente es una iniciativa del Banco Mundial que se llama Fit for Climate y que partía de estas 2 vertientes, de asumir la importancia de la industria del audiovisual como un transmisor de contenidos, y en ese sentido, por supuesto, abre una brecha importantísima para cuestionamientos, ¿no? Y efectivamente eso es lo que nosotros nos planteamos en su momento. Tampoco es que haya influido directamente en México, simplemente en el Festival de Guadalajara abrimos esta puerta y de alguna forma hemos contaminado o hemos seguido esto. El hecho es que la Seminci de ahí viene con la discusión, lo cual nos por supuesto, y Venecia, en fin. El Banco Mundial tiene una vía por ahí, pero sobre todo también fue al COP21 a llevar esta propuesta de que efectivamente había que tener la reflexión de la industria del audiovisual para que haya estas medidas regulatorias y estas ideas. Y a nivel de ideas, lo mismo,
ocurría. Yo he dado ya el ejemplo 2 veces de la BBC, pero hay iniciativas, por supuesto, de otros países. La que ha dicho Álvaro de Alemania es muy clara, y en Estados Unidos, a su manera, quienes han llevado el liderazgo es Sony Columbia, una de las productoras mayor de cine, que también ha hecho un protocolo de ellos unilateralmente decir qué es lo que están aportando. Puede ser muy cuestionable, puede ser muy analizable, y eso es justamente lo que nosotros nos hemos propuesto, abrir y analizar toda esta información, porque aquí es que estamos aprendiendo todos y justamente y criticando eventualmente todos cualquier experiencia. Pero creo que ese es donde sí estamos avanzando, en que entendemos de este lado, una vez más se ha dicho lo de los documentales. Bueno, no podemos estar en contra de que al contrario, que se estimule esas, pero nuevamente, ahorita la problemática es, para mí, ese público que ya consume los documentales lo va a seguir consumiendo y va a generar nuevos espectadores para ello, pero tenemos una cantidad de espectadores más susceptibles de recibir información de otro tipo que a veces ha sido incluso engañada, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que voy. Y vuelvo al punto de que la libertad de expresión aquí es determinante, porque hay muchas opiniones que discutir, ¿no? Bueno, yo por alusiones en lo fundamental estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, por aclarar. Cuando he dicho cómo ninguno no quería expresar que era el país que más sufría, sino que lo sufrimos de forma muy importante, que hay países más afectados, seguramente. Y sobre el tema del dato que has dado, efectivamente veo que has seguido muy atento a mis intervenciones, son 400.000 en Europa, no en el mundo, ¿no? Pero en definitiva no cambia el sentido de lo que yo quería decir, ¿no? Aunque la cifra es la que tú has dicho. Sí, ¿alguna palabra más? Marga. Gracias. Sí, bueno, es un poquito en relación a lo que ha dicho Javier, que bueno, me ha hecho reflexionar que es verdad que el cine muchas veces es un termómetro de lo que la gente intuye en el futuro. Yo recuerdo hace 20 años el futuro eran todas naves voladoras, planetas a los que se llegaba con energía nuclear, ¿no? en naves espaciales. Y ahora el futuro se está llenando de colapsos sociales, de pues lo que te dices, ¿no? de futuros muy negros, porque aunque la gente igual no sabe los datos de lo que realmente está pasando, porque no están en los discursos políticos, pero se intuye, ¿no? Pero al hilo de lo que decía Javier, es una pena que todos los futuros que se ven o que se visualicen vayan por el lado de la fuerza, vayan por el lado de un deterioro social ahí muy triste, y no seamos capaces desde el cine de visualizar un futuro mejor o un futuro ecológico, un futuro ecologista con todos esos valores de los que hablamos, de las ciudades en transición o del crecimiento o del buen vivir, o esos valores de solidaridad, de comunidades que se cohesionan a pesar de las dificultades, de gente que vuelve al campo, de hacer las paces con la naturaleza y aún así vivir bien. Parece que solamente tenemos metido en el cine nos ha metido esta fascinación por la violencia, que es tan típica del cine, y no sabemos salir de ahí, ¿no? Y cuando vemos el futuro, pues claro, seguimos otra vez con el patrón de la fuerza, la violencia, la competitividad, el hombre machote que resuelve todos los problemas solo. ¿Por qué no empezamos a incorporar esos futuros? ¿Por qué tienen que ser menos atractivos en el cine los futuros ecologistas? Parece que no vende. Okay. Sí, yo recuerdo, no sé si lo conoces, un libro que se llama Ecotopía, que es la historia de tres, yo era de los años 80 o 90, debió ser, ¿no? Los tres estados de Estados Unidos, de la costa oeste, California, Oregón y Washington, ganan las elecciones los ecologistas y se independizan. Entonces cierran las fronteras y al cabo de 20 años entra una periodista o un periodista, no me acuerdo, y cuenta lo que allí había, que básicamente lo que estaba contando es un poco lo que tú dices, ¿no? Cómo sería un futuro con otro tipo de acción en positivo y tal. A mí ese libro me influyó mucho en mi juventud, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, si de alguna manera ofrecemos alternativas en el cine, pues seguramente habrá mucha gente que se siente identificada con eso, ¿no? y que pueda animarse a trabajar por eso, ¿no?
yo no me he atrevido, lo tengo en mi casa, pero no me he atrevido a volver a releerlo porque tengo miedo a que me decepcione, ¿no? O sea, recuerdo que me impactó mucho cuando era muy joven, pero ahora no me atrevo a releerlo, ¿no? Porque, claro, a lo mejor en aquel momento, pero bueno, en definitiva, que yo no lo he visto en cine, pero sí en literatura, y a mí desde luego me sirvió mucho para creer en lo que estaba luchando. ¿Alguna palabra más? Si queréis intervenir algo para cerrar. No, yo Sí, para, Álvaro. para recomendar dos series, porque creo que es interesante que el cine ya no deberíamos hablar de cine, deberíamos hablar de audiovisual, ¿no? O sea, La Zona se ha estrenado ayer, es una apocalíptica total, yo no la he visto todavía, pero en Movistar Plus, sobre desastre nuclear. Pero hay dos series, sobre todo una que me parece muy interesante, que se llama Marte, que está hecha por National Geographic, que no sé si alguien ha visto, pero es súper interesante, porque te habla de la visión de no sé si es Elon Musk, el dueño de Tesla, sobre lo que va a ser el futuro, que no es muy prometedor para la Tierra, pero sí que propone alternativas. La colonización a Marte es bastante interesante porque es una mezcla entre ficción y documental muy interesante. Y luego hay una serie inglesa también que se llama Black Mirror, que habla de lo que llaman ciencia ficción cercana. Y muchos de los temas que se tratan, cada episodio habla de un problema sobre ciencia ficción, pero digamos en 20 o 30 años. Hay uno muy bueno sobre el futuro cuando las abejas han desaparecido, y no sé si lo habéis visto alguno, que es genial, porque inventan unas abejas robóticas y aquello acaba francamente mal. Pero sí, yo creo que sí que hay cosas, ¿no? Cada vez más. Sí, Iván. Bueno, no, simplemente una vez más reiterar que felicito que la CEMINCI haga este foro y que podamos seguir avanzando. Creo que lo que hace falta en todo esto es justamente la discusión y llevar estas propuestas a donde se puede hacer y efectivamente evaluar los resultados eventualmente y cambios de hábitos, ¿no? Bueno, agradecer una vez más la invitación. Creo que el debate ha puesto sobre la mesa para mí conclusiones muy interesantes, ¿no? de cosas que se pueden hacer y que ojalá pues que tenga una continuidad. Yo creo que algunas de las cosas que hemos hablado aquí, lo bueno es que van a tener una continuidad, que no se van a quedar aquí simplemente, ¿no? Y yo creo que eso ya de por sí pues es relevante, ¿no? Pues muchas gracias, Álvaro, Iván, Juancho, gracias por estar aquí y gracias por asistir a esta mesa redonda. Como decíamos, las conclusiones, aparte de títulos interesantes que nos llevamos apuntados para poder disfrutar del buen cine relacionado con el medio ambiente, pues sacamos una serie de conclusiones como son fomentar los contenidos en formato documental o también ficción, fomentar las buenas prácticas en los festivales, a ver si el año que viene podemos contar alguna conclusión y que hayamos avanzado realmente también en CEMINCI. Y por otro lado, lo comentaba ahora Javier, yo creo que las administraciones tenemos que predicar con el ejemplo, porque cuando abrimos espacios de debate, si nos contradecimos en algunas cuestiones, pues yo creo que también hay que mejorar en ellas y también recogemos el guante. Así que muchísimas gracias y nada, seguir disfrutando de la CEMINCI. Pues podemos